La crisis financiera del 2008, sin duda, cambió el mundo. Y la historia que casi siempre nos cuentan es que todo fue culpa de la desregulación de las ideas de libre mercado. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? ¿Qué tal si el verdadero culpable no fue el libre mercado, sino algo completamente opuesto? Hoy vamos a explorar una investigación desde una perspectiva libertaria que de hecho le da la vuelta a esa narrativa oficial. Así que aquí está la pregunta central de este análisis, la pregunta del millón. ¿El libertarismo realmente causó la crisis financiera del 2008? Es una pregunta, digamos, provocadora, y vamos a explorar los argumentos de las fuentes que responden con un rotundo no. Para entender la defensa, primero hay que entender bien la acusación. Y el juez Richard Posner, una figura muy respetada, lo expresó de esta forma en 2009. La depresión ha golpeado a los libertarios económicos en su plexo solar, porque es en gran medida una consecuencia de las limitaciones innatas del libre mercado. Esta idea se convirtió básicamente en el punto de partida de la historia que casi todos conocemos. Entonces, para entender la defensa, primero hay que desglosar la acusación. Así que en nuestra primera sección vamos a examinar de cerca esa narrativa que se volvió dominante. El argumento central, en esencia, es que una actitud de laissez-faire, o sea, la idea de dejar hacer al mercado con mínima intervención, y una desregulación por motivos ideológicos, fueron lo que nos llevó al colapso. Esta es la médula de la crítica. Se afirma que muy poco gobierno, no demasiado, fue la raíz del problema. Pero la perspectiva que analizamos hoy rechaza esa premisa, por completo. De hecho, apunta a un culpable muy diferente, y esto nos lleva a la segunda sección, el caso en contra de la Reserva Federal de Estados Unidos, mejor conocida como la Fed. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es el contraste. La fuente argumenta que el sistema del 2008 no se parecía en nada a un capitalismo de laissez-faire. A la izquierda vemos el sistema que existía, dinero controlado por un banco central, moneda fiduciaria, empresas patrocinadas por el gobierno. Y a la derecha, el ideal libertario, dinero que surge del mercado, como el oro, y tasas de interés fijadas por el ahorro real. Son, francamente, dos mundos completamente diferentes. Y para entender bien el argumento, este término es clave. Moneda fiduciaria. Se trata de dinero que un gobierno declara como de curso legal, pero que no tiene respaldo en un bien físico. Su valor se basa literalmente en la plena fe y crédito del gobierno. El dólar estadounidense funciona así desde que se cortó su último vínculo con el oro. Y esta diapositiva nos da el contexto histórico. La Fed se creó allá por 1913, con el poder de inflar la oferta monetaria, o sea, de crear dinero prácticamente de la nada. Pero el verdadero punto de quiebre fue en 1971, cuando se cortó el último vínculo que quedaba entre el dólar y el oro. Según esta perspectiva, ese fue el momento exacto en que el sistema se volvió inherentemente inestable. Muy bien, si el sistema no es de libre mercado, ¿cuál es el mecanismo que, según esta teoría, causa las crisis? Esto nos lleva directamente a nuestra tercera sección, cómo un auge se convierte en un colapso. La fuente se apoya firmemente en la teoría austríaca del ciclo económico, una idea por la que, de hecho, F.A. Hayek ganó un premio Nobel. Esta es, digamos, la base intelectual del argumento que vamos a desglosar a continuación. Aquí está el proceso, paso a paso. Primero, la Fed crea dinero barato, bajando artificialmente las tasas de interés. Segundo, las empresas reciben una señal completamente falsa y piden prestado para proyectos enormes que en realidad no están respaldados por ahorros reales. A esto se le llama malinversión. Tercero, se forma una burbuja insostenible. Y cuarto, la burbuja inevitablemente estalla. El punto crucial aquí es que el problema es el auge artificial, no la corrección. Y esta analogía de Thomas E. Woods Jr. es brillante para ilustrar el concepto de malinversión. Dice, imagina un constructor que cree tener un 20% más de ladrillos de los que realmente tiene. Cuanto más tiempo pase sin darse cuenta de su error, peor será el ajuste de cuentas final. La Fed, según este argumento, es la que le da al constructor ese recuento de ladrillos falso. Claro, tener un argumento teórico es una cosa, pero ¿alguien vio esto venir en tiempo real usando esta teoría? Bueno, la respuesta nos lleva a nuestra cuarta sección, las predicciones que nadie escuchó. Esta línea de tiempo es fascinante. Miren, ya en 2003 el congresista Ron Paul advirtió sobre una burbuja inmobiliaria. En 2004, el economista Mark Thornton escribió que esa burbuja debe caer. Y en 2006, Peter Schiff predijo en televisión que el valor de las viviendas se iba a evaporar. Estas no fueron advertencias de último minuto, se hicieron años antes de que la crisis se hiciera pública.
Aquí está la lógica de Schiff en sus propias palabras, en agosto de 2006. El problema de la economía de US es que tenemos demasiado consumo y endeudamiento y no suficiente producción y ahorro. Estaba describiendo los síntomas exactos que la teoría austríaca predeciría. Y para ponerlo en contexto, ¿cómo se recibieron estas advertencias en su momento? Escuchen esto. En ese mismo debate, el economista Art Laffer, respondiendo a la Schiff, dijo: "No creo nada de eso. La economía de Estados Unidos nunca ha estado en mejor forma". ¡Wow! Este contraste es clave para entender por qué estas advertencias fueron completamente ignoradas. Ok, si la teoría predijo el problema, ¿qué solución proponía una vez que la crisis estalló? La respuesta es radicalmente diferente a lo que se hizo, y nos lleva a nuestra sección final. Sin rescates, sin estímulo. La idea central aquí es que una recesión, aunque duela, es una corrección necesaria. Es como arrancar las malas hierbas de un jardín. Es el proceso de limpiar las malas inversiones para que la economía pueda volver a crecer de forma sana. Intentar evitarla, según este argumento, solo empeora las cosas a largo plazo. Y esta diapositiva lo resume todo perfectamente. La respuesta dominante fue rescatar empresas y estimular la economía con gasto público. Básicamente, tratar de mantener el status quo. La respuesta libertaria, por otro lado, era dejar que las empresas ineficientes quebraran y permitir que los precios se ajustaran por sí solos, para que la economía pudiera reasignar los recursos de manera saludable. El economista Benjamin Powell lo expresó de esta manera: los rescates no funcionan porque se esfuercen por mantener el status quo, pero el status quo es el problema y exactamente lo que necesita ser corregido. Este es el punto crucial. La política gubernamental estaba tratando de salvar el mismo sistema que, según ellos, causó el problema en primer lugar. Y así, este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Si, como argumenta esta perspectiva, no fue el libre mercado, sino la política gubernamental la que creó la crisis del 2008, la pregunta inevitable es: ¿qué significa eso para la próxima? Es una pregunta que desafía de frente la narrativa convencional y nos invita a reconsiderar las verdaderas causas de la inestabilidad económica.